En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Buenos días, amigos. Le habla Alberto Garrido, miembro de la comunidad Bahá'í de Cieneguilla, y les hago presente el saludo de nuestra amiga Azam, que está participando en este momento dentro de lo que es la red interreligiosa del Perú en la COP20. Como saben ustedes, este programa de la COP20, que ya van para 2 semanas, debe estar terminando el viernes o inclusive el sábado de esta semana, en la cual se están definiendo temas muy importantes para la supervivencia inclusive de nuestra especie en la Tierra, ¿no? El tema es bastante delicado y roguemos a Dios de que tengan el éxito como para poder lograr los acuerdos que se piensan firmar el próximo año en París. Bueno, la fe Bahá'í, dentro de la concepción de religión creyente en un Dios único, abraza la certeza que las grandes religiones del mundo han sido reveladas a través de manifestaciones de Dios, esas personas tan especiales que revelaron el mensaje de Dios a la humanidad en algún lugar o en un tiempo determinado. Estos se han ido sucediendo unos a otros, y de los cuales últimamente solamente tenemos memoria de el hinduismo, que en realidad tiene muchos mensajeros, pero el último que es reconocido es Krishna, porque los anteriores están un poco entre el mito y la debilidad histórica, ¿no?, de su existencia. Luego tenemos a Abraham, ¿no?, de cual sabemos que se inician las 3 vertientes grandes de las religiones abrámicas. La primera vertiente, en la cual viene el judaísmo y luego el cristianismo. La segunda vertiente, en la cual viene el islam, ¿no? Y la tercera vertiente, en la cual viene la fe Bahá'í. También tenemos nosotros a los zoroastrianos, ¿no?, que también formaron el gran imperio persa fue muy influenciado por esta religión. Y bueno, estamos todos unidos bajo un mismo cielo, bajo un mismo Dios. Lo llamamos por diferentes formas, diferentes maneras. Algunos le llamamos Yahvé, Jehová, Dios, Alá, pero todo ello es el mismo ser, ¿no? Los hindúes tienen, dentro de todo su pléyade religiosa, tienen a uno que es superior, que es Brahma, por ejemplo. O en el caso del budismo, el señor Buda mencionó a aquel ser inmanifestado, ¿no? Entonces, siempre se ha hablado de un nivel de alguien superior, de algo superior y de gran trascendencia para la humanidad. Es así que nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nuestras religiones, por ejemplo en América, tenemos religiones que son bastante antiguas, tanto en Perú como en Centroamérica, y en todos ellos se reconoce también personas especiales que también enseñaron en estas zonas, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro tenemos a Viracocha. En el caso de Centroamérica tienen también otros mensajeros que, más que todo, cuando llegaron los españoles y tomaron nota de estos temas, los cronistas, ya eran, digamos, culturas que habían sido influenciadas por algún mensajero. Bueno, todas las religiones, como hemos visto la semana pasada, tienen bases muy común. Las diferencias, más que todo, las hacemos los hombres. No hay ninguna religión en la tierra revelada divinamente que diga que, por ejemplo, robar es bueno o que matar está bien, ¿no? Entonces eso no está presente. Más bien hay un cuidado de la vida, hay un cuidado inclusive hasta del planeta, pero que en algún momento se malinterpretó, ¿no?
Recordemos que muchas veces cuando se interpretaba, digamos, de que la creación había sido hecha para el hombre, entonces el hombre, como era para el hombre, entonces teníamos todo el derecho de hacer lo que querramos con la creación, y fíjese en el problemón que ahora estamos, en la cual todo el mundo tiene que reunirse para poder tratar de al menos equilibrar los sistemas ecológicos de la Tierra, y aún así esto está muy difícil, ¿no? Entonces, todas las religiones también han enseñado virtudes. Se han enseñado, por ejemplo, que el amor es principal en la existencia. Todos han enseñado que el amor de Dios es fuente de nuestra creación y de todo lo que existe. Se ha enseñado que la generosidad, la empatía, que la humildad, que la laboriosidad, ¿no? Tantas virtudes, en realidad hay miles de virtudes, en las cuales si nosotros nos fijamos claramente, por ejemplo, un niño que recién ha nacido y que es chiquito, bueno, que pongamos un año, año y medio, el niño es bondadoso, es generoso. El niño no tiene, digamos, problemas para jugar con niños de otras razas, al contrario, él juega, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que hay dos cosas. Una, que las virtudes están inherentes en el alma de todo ser humano que nace, pero esas hay que irlas sacando, ¿no? Baha'u'lláh dice que son como gemas, ¿no? Que están enterradas dentro de una gran mina. Entonces, cuando uno quiere sacar las gemas, tiene que comenzar a sacar la tierra, las piedritas, y en medio de eso comenzar a sacar esas gemas. Entonces, todos los seres humanos traemos ese potencial de virtudes. Esa es la marca de Dios que tenemos todos, ¿no? Es la imagen de Dios, porque Dios contiene todas las virtudes. Entonces, es así como uno nace con esta capacidad. Por eso los bahá'ís, cuando hablamos de virtudes, estamos hablando de espiritualidad. Cuando nosotros hablamos de una persona que es generosa, estamos hablando de la parte espiritual de la persona, ¿no? Ahora, en cuanto a los niños que juegan, por ejemplo, con diversas razas, que son muy abiertos, es porque ellos simplemente no traen prejuicios. Entonces, el ser humano, a través de su educación, comienza a generar prejuicios, comienza a bloquear esas virtudes que vienen, con las que viene, ¿no? Y comienza a tratar de sacar, entre comillas, provecho. ¿Cuál es la función de las religiones? La función de las religiones ha sido siempre ennoblecer el carácter humano, enseñar virtudes y guiar a la humanidad para que constantemente esté mejorando. Esta función no debe ser olvidada, y estemos en la religión que estemos, vamos a encontrar esas enseñanzas que cada vez nos van a ayudar a ser cada vez mejores. Entonces, la fe Bahá'í reconoce en todas estas enseñanzas la divinidad, porque todo viene de Dios. Bueno, amigos, el día de hoy tenemos a nuestro amigo Oscar, que está con nosotros. ¿Qué tal, Osquitar? ¿Cómo está? Buenos días, queridos amigos. Tengan un gran y hermoso día, y gracias por escucharnos en este programa de Radio Cadena, el programa Bahá'í de Perlas de Sabiduría. En realidad, en estos tiempos cada vez somos más conscientes de la necesidad de cuidar el planeta. Tenemos que cuidar el planeta, y cada vez más hay esa conciencia colectiva de que debemos preocuparnos por cambiarlo, ¿no? Sabemos que tenemos un solo planeta, un solo destino. Ya no es como antes, que los países vivían aislados unos a otros. Ahora nos damos cuenta que nuestro destino es un solo destino, es un destino global, ¿no? Y recuerdo que... Continúa. Sí. Continúa. Un famoso historiador todavía decía de que la tecnología ha aniquilado las distancias, por lo tanto ahora las distancias son más cercanas y podemos tener la facilidad y los recursos y las herramientas para poder unificarnos. Claro. Sobre eso vamos a tratarlo más. Conversemos. Bueno, acá lo que estamos viendo, Oscar, como bien lo dices, digamos, el tema probablemente también te estás comentando por el tema esto que hemos estado asistiendo al tema de la COP, ¿no? De las voces por el clima, las reuniones últimas que ha habido con Jeffrey Sachs,
¿no? Y también las mesas de trabajo que hemos tenido últimamente, referente justamente a este tema que es tan importante. Tienes razón, ya no hay fronteras. Ahora en la mañana estaba viendo una noticia en la cual se ha evaluado y se ha encontrado que cerca de 260.000 toneladas de plásticos están flotando en todos los océanos del mundo. Wow. Entonces, imagínense, si es que ponemos fronteras, ¿quién se va a encargar de esos plásticos? En realidad, nos tenemos que encargar todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Pues, entonces, es más que todo ahora necesario el esfuerzo común. Ya las fronteras para el tema climático no existen, ¿no? Por supuesto. Ya no existen. Entonces, amigos, el día de hoy lo que tenemos para compartir son documentos. En realidad son dos documentos. Primeramente vamos a utilizar el documento de un documento dirigido por la Comunidad Internacional Bahá'í a la COP20, de lo cual vamos a irlo leyendo y analizándolo. Y también tenemos otro documento también de Bahá'í International Community que es del año 2010, que anteriormente también hemos conversado algo sobre ello, que es replanteando los temas del desarrollo, ¿no? ¿Qué te parece, Oscar, si comenzamos con el tema del documento último que la comunidad Bahá'í dirigió a la COP20? Sí, me parece que es un documento muy interesante para compartirlos con todo el público oyente. Muy bien. El documento dice lo siguiente, ¿no? Comunidad Internacional Bahá'í. A las partes reunidas en la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas a realizarse en Lima, Perú. Valorados colaboradores en la construcción de un futuro sostenible. La familia humana de hoy comparte un solo destino mundial, en una misma patria global. Esta es una verdad cuyas implicancias no pueden seguir siendo ignoradas. Por tanto, damos la bienvenida a esta ocasión en que representantes de gobiernos, de religiones y de la sociedad civil deliberarán sobre la forma más eficaz de cumplir con nuestra tarea para con ese fideicomiso colectivo que es el planeta que compartimos. En términos históricos, el impacto cada vez mayor de la humanidad sobre el clima se ha vinculado estrechamente a los notables avances de la industria y la producción. Sentar nuestro progreso continuo sobre cimientos más sostenibles ecológicamente requerirá un espíritu de ingenio y búsqueda intelectual igualmente notables. La magnitud de la innovación necesaria precisará una gran expansión de esfuerzos científicos y tecnológicos, no solo por parte de grupos seleccionados de las poblaciones, sino que por parte de todos los sectores de la comunidad mundial. Los desafíos que tenemos por delante han de exigir la generación, aplicación y difusión de conocimientos por parte de todos los habitantes de la Tierra y a la luz de un futuro planetario compartido. Con todo, la ciencia, la información y el conocimiento, por vitales que sean, por sí solos serán insuficientes para hacer frente a los problemas del cambio climático mundial. La religión y los valores morales que inculcan también serán necesarios. Las capacidades de construir una visión compartida y de perseguirlas mediante actos de voluntad colectiva, de sacrificarse por el bienestar de otros, de confiar y dar libre y generosamente a los demás, serán decisivas en el trabajo que nos espera. Esto no surgirá como fruto de conveniencias políticas ni del mero pragmatismo medioambientalista. Más bien, habremos de acudir a las fuentes más profundas de la inspiración y motivación humanas. Por lo tanto, las comunidades religiosas y sus líderes tienen un papel indispensable que desempeñar en el ámbito del cambio climático. La religión y la ciencia aportan percepciones complementarias respecto a la conformación de la vida del individuo y la vida colectiva. Ambas repercuten en decisiones y prioridades y se necesitarán de ambas en el ordenamiento justo y sostenible de los asuntos de la humanidad. Hacer frente al cambio climático mundial gira en última instancia alrededor del objetivo de vivir bien la vida humana, meta ansiada por los pueblos, culturas y religiones de todo el mundo. En ella
podrá encontrarse un poderoso punto de unidad para sostener el trabajo por delante. Oremos fervientemente porque los logros cosechados en esta conferencia brinden sólidos cimientos sobre los cuales se persiga de manera cada vez más eficaz el bienestar y la prosperidad de la humanidad, tanto para esta como para las futuras generaciones. Les deseamos los mayores éxitos en sus deliberaciones, la comunidad internacional Bahá'í. ¿Qué te parece la carta, Oscar? Sí, en realidad es una carta que nos hace reflexionar profundamente sobre la necesidad de tomar una responsabilidad en este cambio climático, poner nuestro granito de arena a cada persona, ¿no? En la parte, en el primer párrafo que estabas leyendo sobre el destino, un solo destino mundial, es importante analizar o reflexionar, ¿no? Cómo el mundo cada vez se ha ido haciendo más interdependiente, ¿no? Cada vez más los países dependen uno de otros, ¿no? Ya no el destino de un país solo depende de sus dirigentes, ¿no? Sino que el destino de todos los países del mundo está entrelazado, es decir, lo que afecta a uno, afecta a otro, por lo tanto es un solo destino, el cual ahora nosotros tenemos que tener esa visión, ¿no? De que tenemos que caminar hacia mejorar y cuidar nuestro planeta. Con respecto a lo que se habla mucho de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y la ciencia y la tecnología son muy importantes para el desarrollo de la humanidad, siempre y cuando sean guiados sobre bases espirituales, porque por sí mismas podrían ser utilizadas para malos usos. Sí, Sabemos, solamente para compartir una parte nomás con respecto relacionado a la ciencia, en que la naturaleza sigue las leyes científicas, pero las leyes científicas son a su vez una expresión de la realidad divina, que esa realidad divina en su naturaleza es la voluntad de Dios, ¿no? Sí, mira, justo me has hecho pensar este tema, ¿no? Ahora que estamos conversando sobre esta carta. Es lo siguiente, mira, esta comunidad global que estamos hablando, este planeta, y ya que has tocado también el tema de la ciencia, yo estuve participando en una reunión que hubo muy interesante en la Universidad Ruiz de Montoya. Hubo una mesa de trabajo referente a lo que era ciencia y medio ambiente, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto, porque fíjate que algo que muchas veces no se sabe mucho, ¿no? Por ejemplo, los brasileños están muy preocupados, no solamente porque han deforestado tremendamente, digamos, la Amazonía en su zona, es la más grande de devastación que hay, sino también están preocupados porque, al parecer, producto de todo esto, ellos, por ejemplo, tienen ahorita sequía en toda la zona del sur de Brasil, la zona de Río de Janeiro, ¿no? No tienen agua potable, ¿no? Inclusive nos comentaban de que pasan los carros llevando agua potable y dice que es una locura, ¿no? Entonces eso antes no tenían. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió en esto? Se ha tratado la naturaleza, te has dado cuenta, ¿no? O sea, se ha deforestado, se ha hecho tantas cosas que al final el equilibrio afecta a todas partes. Termina afectando, ¿no es cierto? Y la otra cosa que presentaron era que dice que la humedad del Amazonas, de toda el área del Amazonas que está dividida entre 9 países, el 60% lo tiene Brasil y el 40% lo tiene los demás países, o sea, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Guyana también. Venezuela, la Guyana francesa también lo tiene, ¿no? Bueno, entonces sucede de que la cantidad de humedad que hay en la Amazonía dice que es un equivalente en agua a lo que carga el río Amazonas. Y esa humedad se va desde la parte norte, digamos, de Brasil, entrando más o menos por el Caribe,
y se va hasta la latitud 45, o sea, prácticamente hasta Argentina. Entonces, esa especie de río que hay, ese río, digamos, produce lluvias en todas esas zonas y en base a eso se hacen los cultivos. Pero como ha sido tan afectado, digamos, ya eso no está llegando como antes, han bajado las lluvias, ¿no? Y lo otro preocupante, fíjate, de que los dos países, Brasil ya comenzó a frenar ya todo esto de la deforestación, y los otros dos países que están deforestando fuerte es Bolivia y Perú, ¿no? Perú es el que tiene el ritmo más grande de deforestación ahorita en la zona amazónica, ¿no? Entonces, esto nos lleva nuevamente a pensar, cuando hablamos los bajáis, de las virtudes, ¿no? O sea, cuando hablamos de espiritualidad, nosotros hablamos de virtudes, de generosidad, de compartir, de bondad, ¿no? De empatía, tantas virtudes que se tienen que aplicar en estos temas, que hace que nuestro comportamiento referente al clima, al final está dañando, ¿no? Sí, en realidad vemos de que en todo el mundo lo que afecta los errores de desforestación, contaminación que se cometen en una parte del mundo afecta al resto del mundo, ¿no? Porque vemos que los sistemas ecológicos de la biosfera funcionan a escala global. ¿Qué significa eso de que los sistemas ecológicos de la biosfera funcionan a escala global? Justamente lo que estabas hablando, que lo que afecta a una parte afecta al resto, ¿no? Esto significa que requiere una administración sobre una base global, que todavía los países no se han puesto de acuerdo para verdaderamente resolver los problemas sobre una base global. Ahora, el conocimiento, la información, la tecnología y la ciencia por sí solos no son suficientes. He visto muchos avisos publicitarios fragmentados en que solamente mencionan uno de estos componentes, ¿no? Unos dicen el conocimiento de la información es necesario para que tomemos conciencia. Otros dicen la ciencia y la tecnología tiene que ser responsable para el mejoramiento del medio ambiente. Pero estos cuatro factores, sea ciencia, tecnología, información o conocimiento, están olvidando en sí misma la realidad humana, el factor humano, que es el punto primordial donde se deben mirar. Y la verdadera realidad humana es su realidad espiritual, como antes estabas diciendo, esa realidad espiritual en la cual nosotros desarrollamos nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestros valores, y en las cuales todos los pensamientos religiosos y instituciones que promueven valores juegan un papel importante para este cambio, ¿no? Sí, en realidad tienes razón, porque por ejemplo en la mesa que te estaba comentando, que todos eran gente de especialistas, ¿no? En meteorología, en medio ambiente, había doctores en medio ambiente y todo lo demás, pero el tema era algo en lo cual ellos mismos decían que lo único que ellos estaban haciendo, o sea, lo que la ciencia está haciendo ahorita, es tratar de hacer todas las propuestas y hallar todas las tecnologías para reequilibrar el clima, el medio ambiente, o sea, no lo van a solucionar, ellos mismos saben, son conscientes que no lo van a solucionar, ¿no? Y en algún momento también en otras mesas, en la que hubo, por ejemplo, el tema de teología en medio ambiente, concordaron también en que era necesario un cambio de actitud, ¿no? Porque lo más importante. Porque ¿qué pasa? Mira, como una vez leí en el libro de Arthur Dahl, ¿no? Que es un miembro prominente de la comunidad baja y especialista en medio ambiente, y él estaba mencionando que, por ejemplo, podemos reciclar, podemos evitar el tema de limpiar todo el tema de uso de plásticos, reducir las emisiones de CO2, podemos hacer muchas cosas, pero eso al final no va a cambiar, porque el ser humano no cambia su comportamiento, su modo de vida. Somos igualmente, consumimos y botamos todo al medio ambiente como para que el medio ambiente, digamos, lo destruya, y no puede destruir, ¿no? Entonces, este tema hace que tengamos que pensar en algo más.
Entonces hay que cambiar, ¿no es cierto?, el comportamiento humano, y en eso las religiones tienen gran importancia. Yo pienso por lo siguiente, mira, porque eso también me acuerdo allá, cuando estuvimos en el stand, alguien me preguntó, ¿y ustedes qué hacen acá los de las religiones? Claro. Y yo le expliqué, ¿no? Y le digo, mira, el cambio que tiene que haber un cambio de comportamiento, un cambio de educación, y ese cambio tiene que venir desde la familia. Y la única institución que existe en el mundo que entra hasta el nivel de la familia, ¿qué es? La religión, ¿no? Entonces se quedó pensando y luego me dijo, probablemente ustedes tengan la solución de todo. O sea, fíjate cómo cambió la forma de pensar, que inicialmente veía la religión como algo que no era necesario, pero sin embargo después dijo, ustedes pueden tener la llave de toda la solución, y ojalá, y pienso que a lo mejor van a tener mucho éxito más rápido que las demás cosas que se están haciendo, ¿no? Bueno, amigos, entramos en un espacio comercial y volvemos. Ya estamos de vuelta con Perlas de Sabiduría. Siento un deseo en mi corazón, fuerte anhelo de transformación. Tengo la esperanza de esa luz allá, luz que teje sueños e ilumina la verdad. Escucho el llamado de un ruiseñor, canto que al mundo inunda de amor, me llena de alegría y fe en los demás. Ruiseñor del alma, me inspira tu cantar. Llevo de equipaje mi corazón, emprendo mi viaje con decisión. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy, caminando voy sembrando futuro para entender quién soy. Abrazando las piedras, fluye sin restricción. Dejo atrás los miedos y las barreras, hoy nace un nuevo sol. Siento un deseo en mi corazón, fuerte anhelo de transformación. Tengo la esperanza de esa luz allá, luz que teje sueños e ilumina la verdad. Escucho el llamado de un ruiseñor, canto que al mundo inunda de amor, me llena de alegría y fe en los demás. Ruiseñor del alma, me inspira tu cantar. Llevo de equipaje mi corazón, emprendo mi viaje con decisión. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy, caminando voy sembrando futuro para entender quién soy. Las piedras fluye sin restricción. Dejo atrás los miedos y las barreras, hoy nace un nuevo sol. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy, caminando voy sembrando futuro para entender quién soy. Las piedras fluye sin restricción. Dejo atrás los miedos y las barreras, hoy nace un nuevo sol. Poco a poco dando pasos seguros por el sendero voy.
Bueno amigos, ya estamos de vuelta. El día de hoy estamos tratando el tema del mensaje de la comunidad Bahá'í a la COP20 y también otros documentos bahá'ís que están relacionados con el tema del cuidado del medio ambiente. La naturaleza humana, como hemos hablado, es algo muy importante, porque mientras el ser humano no cambie sus actitudes, su forma de vivir e inclusive su forma de relacionarse y comportarse con todo su entorno, no va a haber un cambio sustancial en este tema del medio ambiente. Todas las medidas que hasta ahora se están tomando son medidas que científicamente es un esfuerzo, tienen esa base para poder reequilibrar lo que es el planeta, pero en realidad la solución del tema pasa mucho por nuestro comportamiento, ¿no? Recordemos de que nosotros estamos viviendo en un mundo donde hay bastante consumo, ¿no? Y donde hay, digamos, bastante producción dirigida justamente hacia este consumo, ¿no? Entonces esto nos lleva a examinar un poco más a profundidad lo que somos, ¿no? Y nuestro propósito en la vida, ¿no? ¿Qué cosa es lo que somos y cuál es nuestro propósito? La experiencia humana, básicamente nos reconocemos como parte física, pero también tenemos una parte espiritual que es, para los bahá'ís, la parte más importante, ¿no? Y esto nos da a nosotros una realidad que es la realidad que es nuestra realidad espiritual, en la cual esta sustenta, digamos, en la práctica de virtudes, de reconocimiento de las leyes, no solo de las leyes en todo nivel, las leyes espirituales que están dadas por Dios, y también las leyes físicas naturales. Por eso es que la ciencia es también importante en todo esto. La cultura del consumismo, ¿no?, ha reducido al ser humano a la competencia. Somos consumidores insaciables de mercancías y objetos del mercado. Hay opiniones en las cuales dice que esta existencia entra en un conflicto con todo lo que se quiere hacer para mantener la sostenibilidad en el clima, ¿no?, el mejoramiento del medio ambiente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, hay toda una teoría económica en la cual se quiere mantener el crecimiento, pero sin embargo se tiene que tomar medidas climáticas que probablemente detengan parcialmente ese crecimiento, ¿no? Y va a afectar, entonces los políticos, los gobiernos del mundo tienen mucho temor en tomar esas decisiones. Pero sin embargo, lo que dicen los científicos es, si es que esas decisiones no se toman ahora, ¿no?, se va a pagar las consecuencias entre pocos años, y el tema va a ser mucho más costoso, va a ser mucho más difícil para todos, ¿no? Si se toma ahora la decisión, se puede ir mejorando el tema, pero el cambio que va a determinar que este tema se arregle va a ser el de un nuevo orden, ¿no?, en lo cual haya justicia en la tierra, en la cual la moderación en todo lo que existe, el amor, la razón, el sacrificio y el servicio a los demás sea lo que mueve a la toma de decisiones en estos temas, ¿no? Sí, vemos que el hombre está consumiendo de una manera irresponsable, y a su vez la industria y el mercado ofrecen productos que en realidad no son básicos y necesarios para la vida, creando mayor contaminación y mayor contaminación. Se requiere tener una visión compartida, y esa visión compartida tiene que ser mediante actos de voluntad colectiva. Debemos sacrificar nuestro bienestar muchas veces para lograr eso. Debemos confiar y dar libre y generosamente a los demás. Son importantes en esta parte de nuestra naturaleza espiritual, porque los acuerdos políticos o todas las decisiones que se puedan tomar sobre medio ambiente por sí mismas no serán suficientes. Se requiere que vayamos al hombre mismo, a las fuentes más profundas de la inspiración y motivación humana, como dice la carta, que debemos nosotros acudir a las fuentes más profundas de la inspiración y motivación humana, que es nuestra realidad espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos ser conscientes qué es lo que está pasando en el mundo. Si nosotros vemos actualmente 48 mil millones de dólares se consume en tabaco anual,
cuando solamente para educación se requiere 8.000 millones. Se gasta 1,5 billion en armamentos, cuando con 16.000 millones se puede ayudar mucho al problema de las enfermedades y el hambre en el mundo. Entonces vemos que hay un desequilibrio total porque el hombre no ha desarrollado esa naturaleza espiritual, ¿no? Todo está en función del bienestar económico de un grupo y la desgracia de la mayoría de población, ¿no? Que se llegan a esos extremos de riqueza y pobreza porque no hay verdaderamente una conciencia de que todos habitamos en un planeta y debemos cuidarlo todos y pensar en el bienestar de todos, no solamente en el bienestar individual. Como muchas veces se habla de que debemos romper el estado del yo para pasar a ese estado de nosotros, todos. Sí, por ejemplo, me has hecho recordar algo que comentaba un especialista brasileño, que decía, por ejemplo, en la Amazonía tú puedes deforestar, armar sembríos de tal manera de criar ganados de carne, ¿no? Ya sabemos que la crianza de ganados son altamente contaminantes, es altamente contaminante. Pero bueno, lo que pasa es que dice de que debido a eso, ¿no?, logran obtener una carne muy barata. ¿Por qué? Porque dentro de sus costos, ¿qué cosa está? Está solamente lo que ellos le dan de comida y lo que mantienen las medicinas y todos los temas próximos a lo que es una industria de la carne. Pero cuando, digamos, ellos se retiran de ese ambiente, ¿qué pasa? Se tiene que recuperar la naturaleza, porque la naturaleza queda dañada, sola no se recupera. Entonces, ¿quién tiene que invertir para recuperarla? El Estado. Entonces, ahí hay un tema, por ejemplo, en el cual aparentemente el precio de la carne no incluye todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá nos comentaba que estaban proponiendo de que se cobre, por ejemplo, a los ganaderos que están en esa zona, se les cobre como una especie de impuesto con la finalidad de que el Estado después tenga la capacidad económica para poder recuperar esas zonas, ¿no? Entonces, ahí los otros obviamente no van a querer porque les eleva el precio de la carne, pero ahí, por ejemplo, hay una falta de generosidad, ¿no? Hay una falta de servicio a los demás porque lo único que buscan es usufructuar, ¿no? Y después se van y el problema se lo dejan a los que viven en la zona y a los gobiernos que tienen que recuperar. Entonces, cuando estamos hablando de la práctica de virtudes, ¿no?, cuando estamos hablando de la práctica del amor, de la compasión, de la empatía, ¿no?, no estamos hablando ahorita de temas que son que no tienen mucha importancia. Al contrario, ahora han cobrado tanta importancia que allí está la solución, ¿no?, del cambio del comportamiento humano, ¿no? Sí, en esta conferencia que hubo acá en la Universidad Montoya, al final en los resúmenes, un señor dijo que la economía ahora tiene que girar a un nuevo pensamiento, y ese pensamiento que tiene que girar la economía es ver la parte de ética y moral. A mí me alegró mucho escuchar eso, porque justamente como bajáis, nosotros sabemos que la economía por sí solo no resuelve los problemas del mundo, como ahora dicen, ¿no? La resolución de los problemas económicos para la pobreza no es suficiente si no se contemplan los aspectos de ética y moral. Vemos como lo que acabas de decir, lo que pasa en Brasil, pasa en muchas partes del planeta. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho lo que está pasando en Perú. Por ejemplo, en Madre de Dios son 150.000 hectáreas que se han desforestado y se van a seguir desforestando. Y para el beneficio de unas pocas personas, y el resto de la población se ve afectada. Ya debemos pensar de que tanto la vida individual y la vida colectiva son parte de un mismo cuerpo de la humanidad, y por lo tanto debemos ser responsables, y también debemos ser conscientes de que todos podemos participar en ese cambio, ¿no? Y eso es algo que requiere un cambio de conciencia, un cambio de actitud, y dirigirnos a nuestra naturaleza humana. Sí. Si no nos dirigimos a nuestra naturaleza humana, que es nuestra parte espiritual, vamos a seguir consumiendo y
cosas que no necesitamos, contaminando más el ambiente, adquiriendo productos que dañan el ambiente y no pensar en el bienestar de los demás. Sí, mira, inclusive qué bueno que has hablado del tema esto de Madre Dios, pero también en la parte norte de Perú también hay una deforestación bien fuerte. Y por ejemplo en Ecuador que tiene una Amazonía que es pequeña, digamos, comparada con la de Perú o la de Bolivia, pero sin embargo la deforestación en porcentaje es la mayor de todos. O sea, ha deforestado gran parte de su Amazonía. Ecuador realmente son temas. ¿Y eso por qué? Porque se piensa que se puede utilizar la naturaleza y no importa. Esto no va a generar problemas porque no me llega, pero sin embargo estamos viendo que sí está ocasionando problemas. Entonces debemos cambiar nosotros algo que es importante, ¿no? Tenemos un concepto de desarrollo, un concepto de éxito en el mundo, que es un concepto que es muy... estamos equivocados, ¿no? Porque nosotros consumimos, y es cierto, lo que consumimos contamina, pero no solamente es eso, también depreda la tierra, porque de algún lugar tienen que salir los recursos. Entonces, para poder sacar esos recursos, muchos de ellos, por ejemplo, provienen de los petróleo, provienen de la petroquímica, otros provienen de las minas, otros provienen del mar. Entonces, todo eso hace que nosotros, por el concepto de desarrollo que tengamos, compramos eso y se generan industrias justamente con esa finalidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que mientras pensemos que, por ejemplo, que yo para tener éxito debo tener un montón de cosas materiales, es lógico tener una casa, tener una familia, tener lo necesario para vivir, pero también acá en esto hay que cambiar también la mentalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se consumen que luego se botan rápidamente. Exacto. ¿No? Y se produce una gran depredación. Entonces lo que dice la comunidad bahá'í es que hay que hacer un cambio. Y el cambio está justamente en otro tema, que es en la reeducación, en un cambio de cultura de la humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué te parece, Oscar? Mira, ahí cuando se habla de todos los de la ciencia, se habla de medioambientalistas, de mucha gente, digamos, que está metido en economía, hay gente que son de diversas ingenierías que están puestos ahí, pero dentro de las ciencias no están las ciencias pedagógicas. No están las ciencias pedagógicas. ¿No? Las ciencias sociales recién las están con la difusión del conocimiento, con la educación, no figuran. Claro, porque mira, todo lo que se está haciendo no va a tener éxito ahorita, va a tener éxito dentro de 50, 60 años, ¿no? Todas las medidas que se van a tomar. Y si a la vez se comienza a educar una nueva generación que se encuentre dentro de 50, 60 años adelante con todos los cambios que se han hecho, esa generación realmente va a poder tomar la posta, ¿no? Entonces, la educación de la nueva generación es muy importante, y también la educación de las personas que actualmente desconocemos estos temas, y muchas veces tenemos comportamientos y sin querer, por falta de conocimiento, tomamos medidas en las cuales terminamos impactando el medio ambiente en nuestro entorno, por más pequeño que sea, pero siempre suma a nivel mundial, ¿no? Sí, en realidad, como en anteriores programas hemos hablado mucho de la educación integral, ¿no? Y es importante que la educación integral incluya la educación espiritual, que es importante para poder tener una mayor reflexión de las necesidades y la protección y el bienestar del planeta. En la carta del COP20 se habla de que la capacidad de construir una visión compartida y de perseguirla mediante actos de voluntad colectiva, de sacrificarse por el bienestar de todos, de confiar y de dar libre y generosamente a los demás, serán decisivas en el trabajo que nos espera. Esto significa de que debemos sacrificar por el bienestar del resto, si verdaderamente queremos llegar a una visión compartida, haciendo actos de voluntad colectiva. Una amiga, Cristina de Cieneguía, que es de Suiza, que se va a ir a Suiza, nos comentaba, ¿no? En la comunidad donde ella va a vivir, hay una forma de sacrificio del bienestar por los demás, porque ahí cada persona no es que tiene su auto propio, no, toda la comunidad que vive en ese edificio o en ese condominio tiene un auto en los cuales ellos se turnan para manejarlos. De esa manera no contaminan el medio ambiente. Qué fácil sería que todos tengan su auto, contaminen el ambiente y se vayan a su trabajo, pero
ya están aplicando el sacrificio por el bienestar de todos, ¿no? Eso me gustó mucho de lo que está pasando en algunos países. Sí. Y esas actitudes que van tomándose deben ser también difundidas y también es producto de una información que ellos tienen, de una educación, y que eso justamente debemos generarlo también en nuestro país, ¿no? Y en todos los países, nuestro entorno deberíamos generar eso. Por ejemplo, la comunidad Bahá'í dice que la transformación cultural implica cambios deliberados en las decisiones individuales y en las estructuras institucionales y normas. Durante más de una década, la comunidad Bahá'í en todo el mundo se ha esforzado sistemáticamente en efectuar una transformación en los individuos y comunidades de todo el mundo para inspirar, desarrollar capacidades para el servicio, ¿no? El marco de actuación rectores de estas actividades se basa en una dinámica de aprendizaje caracterizado por la acción, la reflexión y la consulta. En miles de comunidades los Bahá'ís han puesto en marcha los procesos a nivel de barrio que buscan capacitar a personas de todas las edades y reconocer y desarrollar sus capacidades espirituales y canalizar sus energías colectivas hacia el mejoramiento de sus comunidades. Consciente de las aspiraciones de los niños del mundo y sus necesidades de educación espiritual, han empezado las clases de niños que se centran en establecer las bases de un carácter noble y recto. Para los jóvenes de edad de 11 a 14 años se ha creado un ambiente de aprendizaje que les ayuda a tomar su identidad moral en momentos críticos en su vida y para desarrollar habilidades de las capacidades para canalizar sus energías creativas y constructivas y para el mejoramiento de sus comunidades. Como ven, esas son las actividades de la comunidad Bahá'í a nivel mundial que incluyen ya todos estos temas y el cambio justamente, la práctica de virtudes y el cambio hacia una actitud de servicio con su entorno, ¿no? Sí, solamente un pequeño detalle con respecto a lo que hablabas de servicio, ¿no? Las actitudes de servicio que se están logrando a través de las actividades básicas en las comunidades Bahá'ís se deben a que ellos ponen todo el conocimiento adquirido, lo ponen en acción. Conocimiento puesto en acción. Y para terminar, queridos amigos, permítanme leer unas palabras de Baha'u'lláh que hablan sobre la fe de Dios y su religión. Dice así: el gran ser dice: oh vosotros hijos de los hombres, el propósito fundamental que anima a la fe de Dios y su religión es proteger los intereses de la raza humana, promover su unidad y estimular el espíritu de amor y fraternidad entre los hombres. No dejéis que se convierta en fuente de disensión y discordia, de odio y enemistad. Este es el camino recto, el cimiento fijo e inamovible. Los cambios y azares del mundo nunca podrán menoscabar la resistencia de todo lo que sea erigido sobre este cimiento, ni el transcurso de incontables siglos podrá socavar su estructura. Nuestra esperanza es que los jefes religiosos del mundo y sus gobernantes se levanten unidos para reformar esta edad y rehabilitar su destino. Después de haber meditado sobre sus necesidades, que se reúnan a consultar y mediante deliberación ferviente y plena, suministren a un mundo enfermo y penosamente afligido el remedio que requiere. Incumbe a quienes tienen autoridad observar moderación en todas las cosas. Todo lo que traspase los límites de la moderación cesará de ejercer influencia beneficiosa. Considerad, por ejemplo, la libertad, la civilización y cosas similares. Por muy favorablemente que los hombres de entendimiento los consideren, estas, si son llevadas en exceso, ejercerán influencia perniciosa sobre los hombres. Conceda a Dios que los pueblos del mundo, como resultado de los elevados esfuerzos hechos por sus gobernantes y los sabios y eruditos entre los hombres, sean conducidos a reconocer
lo que más le conviene. Baha'u'llah. Muy bien, amigos, acá estamos viendo, fíjate, Baha'u'llah, que vivió en el siglo XIX, que es el fundador de la fe Bahá'í, cómo deja esta expresión que es tan válida, porque justamente ahorita están tomando consulta gente de todas partes del mundo, tomando decisiones para poder sanar este problema que tenemos, que es tan grande, ¿no? Un mundo enfermo y penosamente afligido. Literalmente estamos así. O sea, quienes manejan la información de todo lo que está sucediendo están realmente muy, muy preocupados. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que este programa y todos los programas anteriores pueden volver a escucharlos en el Face de la comunidad Bahá'í de Cieneguilla, Lima, Perú. Será hasta la próxima, amigos. Buen día. Gracias, amigos. Buenos días. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.